pensaron nunca. El cambio en Bolivia, ese surgimiento de Evo Morales, esa fuerza del movimiento al socialismo, donde además con esto que expresa Evo, de que el Che realmente está presente en estos momentos en Bolivia, nos llena a todos de coraje y de fuerza cuando pensamos en aquel sueño del Che de integración latinoamericana. Hoy lo palpamos y lo tenemos más presente que nunca. Creo que lo que está ocurriendo en Bolivia, ni ellos mismos, en el impacto por destruir la imagen, pensaron remotamente que después de destruido y asesinado el Che, iba a tener esta fuerza tan grande y tan inmensa, no solo en el continente, sino también en el mundo entero. Pero hablando del tema del símbolo, porque sé que queda poco tiempo, yo quería también expresar que no es solo los procesos activos políticos actualmente en el caso de Venezuela, de Cuba y de Bolivia, sino también hablar de algo que ha quedado para no desaparecer, que es ese mito popular que existe en Bolivia y que existe en otros países de América Latina, y como señalaba Lázaro, en los movimientos sociales. Yo recuerdo que cuando aparecen los restos que ya vienen para Cuba, la gente de pueblo, cuando llegábamos allá a Valle Grande, nos preguntaba como dudando y diciéndonos que no era cierto. ¿Será que el Che apareció? Y entonces de pronto dicen, no importa, pero su almita está con nosotros para cuidarnos y para ayudarnos. Esa expresión, ese símbolo tan conmovedor llegó para quedarse. Y está derrotando permanentemente a los que creyeron que lo asesinaban, a los que creyeron que lo desaparecieron, en poesías y en tantas cosas. Ahora mismo este libro, 100 horas con Fidel, de conversaciones de Ignacio Ramonet, que también tiene un capítulo, el 7, dedicado al Che Guevara, aunque se habla mucho más en el libro, varias veces del Che. Fidel recuerda, conversando con Ramonet, que fue Raúl el primero que conoció al Che, y luego Ñico López, cómo se conocieron en México, y luego la conversación aquella que cuenta también en alguna parte Ernesto Che Guevara, dice: la coincidencia de ideas fue uno de los factores que más ayudó a mi afinidad con el Che. Él era ya marxista, aunque no militaba en ningún partido, era en esa época un marxista de convicción. Algunas de las cosas hermosas que se dicen en este libro, 100 horas con Fidel, de Ignacio Ramonet, que es uno de los acontecimientos, pero como nos decía María del Carmen, esa alma del Che, de la que cuenta el documental que verán hoy por la televisión cubana en su estreno, ha sido también parte de esto que hemos comentado hoy. En un comentario que publica el Nuevo Diario de Nicaragua, llamado San Ernesto de la Higuera, se comenta justamente la sobrevida del Che, y dice el autor, Ervin Sánchez Rizo, dice: aunque para muchos pasó la moda vuelve constantemente en afiches, camisetas, boinas, en canciones, como negocio o evento de conmemoración, o como la misa campesina, que este domingo 8 de octubre verificó el Comité de Solidaridad Cuba-Nicaragua a las 5:30 de la tarde en la parroquia La Merced del barrio La Reinaga. En cualquier rincón de América Latina se recordó también al Che así, un hombre que, aunque algunos quisieran despojarlo de toda su obra revolucionaria, está haciendo revolución permanentemente, como la está haciendo la propia revolución cubana a través de la sobrevida del Che. No me queda más que invitarlos a escuchar las palabras de Isabel Santo, actriz devenida directora, justamente por la emoción que le causó entrar al lugar, a la higuera, Valle Grande, y ver cómo sigue habitando el Che esas tierras y haciendo justicia desde allí. Isabel Santos y Rafael Solís, ellos dan sus opiniones sobre qué los motivó y por qué llegaron a hacer San Ernesto nace en la higuera, este documental que es un modo de sobrevida también de Ernesto Che Guevara en los profundos parajes latinoamericanos. Le agradezco muchísimo a María del Carmen y a Lázaro, que espero que estén pronto con nosotros, porque es un tema del que siempre hay que hablar. Les agradezco también sus aportes al conocimiento de Ernesto Che Guevara, que tanto agradece nuestro pueblo, y los dejo con las opiniones de Isabel Santos y Rafael Solís, y luego este documental estreno en televisión, gracias a Licay por su colaboración, San Ernesto nace en la higuera, con el que queremos recordar el aniversario 39 de la sobrevida de aquel que Eduardo Galeano llamó el más nacedor de todos. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mira, yo nunca había sentido necesidad de filmar nada, ni como directora, ni de ponerme detrás de las cámaras. Yo estaba en la zona de Valle Grande filmando una película que es una coproducción Bolivia, Argentina, Cuba, y empecé a ver que ahí ocurría algo con el Che diferente, que no pasaba en otro lugar, solamente en esta zona.
y empecé a hacer apuntes, cositas, y decía, ay, si yo tuviera una cámara, pero no tenía ni una cámara de foto, ni de foto fija porque se me había roto. Y entonces después llegó Solís, y yo le dije, tú sabes que aquí hay un documental. Y ahí empezamos los dos a pensar, a sentir esa necesidad de contar una historia. También tiene que ver con el personaje que tú hacías en una película que fuiste a hacer, ¿no? Es decir, estaba ya ese Che girando en torno a la vida de toda esa gente y tuviste que, me imagino, indagar en torno a esa vida. Claro, porque al hacer un personaje que cree en todo este mito, que en todos los altares, en todas las cosas que ponen, yo no entendía muy bien, aunque la película a la hora de editarse se va por otro camino, que se llama Di Buen Día Papá, pero a la vez ellos estaban haciendo como un making, un documental sobre el mito del Che, que se han hecho varios documentales, por gente de Brasil, Argentina y ahora nosotros por Cuba. Pero sí, la película tocaba y había cosas que yo no entendía y que tuve que averiguar con la gente mayor del pueblo, o con la gente que sí pasaron por delante del cadáver en el hospital Señor de Malta de Valle Grande cuando fue expuesto el cadáver del Che. Tú insistías en digamos antes de que se presentara la obra, que San Ernesto nace en la higuera es otra visión del Che y que no era la visión tradicional de los cubanos. ¿Por qué esa preocupación? ¿Cuál es el sentido de que tú sentías que iban a ver un Che que no era el que conocemos los cubanos? Porque mira, es una... Yo en un documental que me hizo un amigo, me decía que ese amor que uno tiene, o que yo tenía por el Che, que tengo por el Che, y yo le decía que es que hay personas que no te pueden matar en la vida, ¿no? Hay cosas que no te pueden matar, o que tú no quieres que te las maten. Y creo que yo me alegro mucho de que el tema haya sido ese. Sí estaba preocupada. El Che siempre en Cuba lo vemos sonriente en todas las fotos, fotos como ministro, como comandante, con el pueblo, con la gente, pero aquí es un Che que el documental comienza con su muerte. Todos sabemos cómo fue asesinado, pero cada día nos enteramos de más cosas. Cada día tratamos de entrevistar a gente que lo vio, aunque sea de lejos. Cada uno da una versión diferente y algunos se acercan, otros ya tienen como una leyenda. Piensa que en las escuelas, hasta ahora en Bolivia, no se da nada sobre la guerrilla. Es algo que, como si no hubiera pasado. Tú le preguntas a cualquiera y todo es a través de los abuelos, de los padres, pero... Entonces, la imagen que ellos tienen es esa imagen del hospital de Valle Grande. No es la imagen que nosotros tenemos del Che, es ese Cristo. Ellos lo ven así. ¿Qué quisieras tú en este minuto decirle a los millones de cubanos que a través de la televisión y de otras partes del mundo van a ver el documental San Ernesto nace en la higuera? ¿Qué te gustaría comentarles antes de que lo vean? Mira, yo creo que uno solo puede hacer un trabajo. A mí no me gusta nunca, ni cuando voy a hacer el cine, que sea por encargo o por un personaje, nunca. Puedo estar años sentada en mi casa, si no me interesa un proyecto no lo hago. Y esto fue un proyecto hecho con mucho amor. Eso entró a nosotros y quisimos presentarle una historia. Y yo creo que Humberto Solás me decía, eso se hizo con mucho amor. No solamente por nosotros, porque se hizo cine pobre, bien pobre, con mínimos de recursos, sino por dos compañeros bolivianos, Rubén y Gustavo, que forman parte del equipo también y que nos ayudaron muchísimo. Además ellos son graduados de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio. Entonces eran como dos cubanos, bolivianos, tú no sabías si hasta dónde llegaba el cubano y dónde se despertaba el colla, ¿no? Porque viven en La Paz. Fue un documental hecho con mucho amor. Pasamos mucho trabajo, de estar 5 días en la higuera sin podernos bañar, sin condiciones, pero cada día descubríamos ese Che que nosotros queríamos.
fue surgiendo, viviendo ahí con los vallerandinos. Como director de fotografía.